fue llamada la Gran Guerra. Un conflicto que marcó el inicio del siglo XX con sangre, fuego y desesperación. Entre 1914 y 1918, el mundo entero cambió para siempre. Fue una lucha sin precedentes que dejó un legado de destrucción, sufrimiento y transformación. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Qué llevó a las grandes potencias a un enfrentamiento que involucraría a más de 65 millones de soldados y dejaría alrededor de 17 millones de muertos? Hoy, exploraremos 30 datos relevantes de la historia de la Primera Guerra Mundial. 1. Inicio del conflicto. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de ese año. 2. Duración. Duró más de 4 años, terminando el 11 de noviembre de 1918. 3. Nombre original. Fue llamada la Gran Guerra porque era la mayor que el mundo había visto hasta ese momento. 4. Países involucrados. Más de 30 países participaron, entre ellos los de la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. 5. Causa principal. Aunque el detonante fue el asesinato del archiduque, las causas subyacentes incluyeron tensiones nacionalistas, imperialismo, militarismo y alianzas complejas. 6. Movilización masiva. Más de 65 millones de soldados fueron movilizados en todo el mundo. 7. Nuevas armas. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que se utilizaron tanques, submarinos, aviones de combate y gas venenoso a gran escala. 8. Guerra de trincheras. La guerra de trincheras en el frente occidental extendía líneas de 700 kilómetros desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. 9. Batalla de Verdún. Fue una de las batallas más largas, duró casi 10 meses 1916 y causó alrededor de 700.000 bajas entre ambos bandos. 10. Batalla del Somme. En 1916, durante la Batalla del Somme, el primer día las fuerzas británicas sufrieron 57.000 bajas, el mayor número de pérdidas en un solo día en su historia. 11. Uso del gas venenoso. Los alemanes introdujeron el gas cloro en la Batalla de Ypres en 1915, causando un impacto devastador. 12. Primera aparición del tanque. Los británicos usaron tanques por primera vez en la Batalla de Flers-Courcelette en septiembre de 1916. 13. Civiles afectados. Más de 10 millones de civiles murieron debido a la guerra, incluidos los efectos de hambre y enfermedades. 14. Rol de las mujeres. Las mujeres asumieron trabajos industriales y agrícolas en ausencia de los hombres, sentando las bases para el movimiento de derechos civiles. 15. Tropas coloniales. Millones de soldados provinieron de colonias como India, Australia, Canadá y África para luchar por los imperios europeos. 16. Participación de Estados Unidos. Estados Unidos entró en la guerra en 1917 tras los ataques alemanes a buques mercantes y el famoso telegrama Zimmermann. 17. Revolución rusa. En 1917, la Revolución rusa resultó en la retirada del país del conflicto tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk en 1918. 18. Costos económicos. Se calcula que la guerra costó más de 200.000 millones de dólares, valor ajustado. 19. Muertes totales. Aproximadamente 17 millones de personas murieron, 10 millones de soldados y 7 millones de civiles. 20. Participación japonesa. Japón, aliado de la Triple Entente, utilizó la guerra como una oportunidad para expandir su influencia en Asia. 21. El armisticio. La guerra terminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918, cuando se firmó el armisticio entre los aliados y Alemania. 22. Tratado de Versalles. En 1919, este tratado culpó a Alemania del conflicto y le impuso reparaciones económicas y territoriales severas. 23. Crisis humanitaria. La guerra provocó hambrunas masivas y epidemias, incluida la gripe española, que mató a millones al final del conflicto. 24. La aviación en combate. Los combates aéreos y los ases como el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, fueron un elemento innovador de la guerra. 25. Submarinos alemanes. Los U-boats, submarinos, alemanes hundieron más de 5.000 barcos durante la guerra. 26. Primera participación global. Fue la primera guerra verdaderamente mundial, con combates en Europa, África, Medio Oriente y Asia. 27. Fin de imperios. 4 imperios colapsaron tras la guerra: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. 28. Cambios de fronteras. Se redibujaron las fronteras de Europa y Medio Oriente, creando nuevas naciones como Checoslovaquia y Yugoslavia.
29. Cultura y arte. La guerra influyó profundamente en el arte y la literatura, con obras como Adiós a las armas de Ernest Hemingway y los poemas de Wilfred Owen. 30. Preludio de la Segunda Guerra Mundial. Las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles contribuyeron al ascenso del nazismo y al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Primera Guerra Mundial nos dejó lecciones que no podemos ignorar. Cada una de estas historias nos recuerda el precio de la guerra y la importancia de aprender del pasado para evitar tragedias en el futuro. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete a Ecos de la Historia para descubrir más épocas que marcaron a la humanidad. Ayúdanos a compartir este mensaje, envía este video a tus amigos, familiares o compañeros de estudio, porque el conocimiento de la historia es la clave para construir un mundo mejor. Haz clic en me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Juntos, mantengamos viva la memoria del pasado para cambiar el futuro.